Buenos días, Vladimir. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. El placer es mío de estar aquí en La Razón y particularmente aquí en su programa Piedra, Papel y Tinta. No, nosotros los agradecidos, Vladimir. Estos 14, bueno, día 16 hoy. Parece, pero una eternidad y el desgaste y estas tensiones tan precipitadas entre el presidente y vicepresidente, ¿le evoca algún otro momento de la historia política boliviana? Han sido días intensos, sin duda, por muchos factores, ¿no? Había una saturación del anterior proceso político, hay unas ansias enormes de cambio en la gente, de que las cosas mejoren. Ha habido una expectativa o hay una expectativa positiva respecto al gobierno. Han habido señales importantes en este sentido, como el tema del combustible, los cisternas entrando, el cambio en la política internacional, los buenos augurios respecto a dinero que puede ingresar al país por créditos internacionales, y todo esto de alguna manera ha creado un nuevo humor político en la ciudadanía. Si bien no se han resuelto los problemas, nadie espera que en 15 días se resuelvan, pero esas señales positivas del gobierno, más los discursos, tanto el presidente y vicepresidente, se están, creo, opacando por las acciones posteriores de ambos, ¿no? Y del propio gobierno en su conjunto. Están entrando en una situación de caos, enredo, enfrentamiento, y sí, esto evoca a otros momentos donde la política o los políticos, para hablar con propiedad, no pueden entenderse, ¿no? Esta parece ser la tragedia de Bolivia, que los políticos son incapaces de entenderse entre sí mismos. Y en este sentido, la pregunta va si el presidente ha dicho que uno de sus principales ejes de gobierno es ordenar la casa en sus términos. Entendemos la casa común de todos, el Estado. Si no puede ordenar ni siquiera la casa pequeña, que es su administración, mucho peor va a poder ordenar la casa grande, ¿no? Y esto creo que ya empieza a sembrar dudas sobre la consistencia, sostenibilidad del gobierno y fundamentalmente la capacidad que pueda tener un gobierno fisurado o fracturado en el peor de los casos, para encarar el nivel de reformas estructurales que están pendientes, en eso que muy bien define el ministro de la Presidencia: resolver la urgencia, estabilizar la economía y generar prosperidad. Entonces, si Lara y Rodrigo no solucionan esta falta de entendimiento, pues bueno, vamos a estar igual que los últimos 5 años, con un presidente y un vicepresidente que, ante la falta de entendimiento, la principal preocupación de ambos sea la guerra interna y no solucionar los problemas de la gente. Lo que pasó con Arce y Evo, si bien Evo no era vicepresidente, pero prácticamente era el otro factor de poder dentro del gobierno que salió de las urnas en 2020, y ya sabemos todo cómo terminó aquello. Es verdad también que se ha vuelto mucho más frecuente, no solo en Bolivia, sino en el continente y en el mundo, la falta de entendimiento entre los gobernantes, ¿no? Pasa con Milei y Villarruel en Argentina, pasó recientemente con Noboa y su vicepresidenta, que la mandó prácticamente al exilio de embajadora a Israel, pasó con el presidente del Castillo y la vicepresidenta, que al final terminó robándole el cargo, por ponerlo en términos diplomáticos. Entonces hay muchos ejemplos de falta de entendimiento. Yo creo que llegado a este punto, Diego, aquí hay lo primero, que tienen que sentarse, conversar y buscar una solución directamente a Rodrigo y Edman. Es insólito que en 15 días ya tengamos una relación fracturada. Entonces ellos están condenados a entenderse, o por lo menos buscar un entendimiento, y esto es de forma directa. Segundo, si es que no hay un acuerdo, así sea de mínimo, yo creo que también tienen la obligación de, como en cualquier divorcio, decirle a la gente, a los ciudadanos, a quienes se debe, que no ha habido un acuerdo, para que sepamos evaluar ya desde la ciudadanía el papel y la responsabilidad individual de cada uno. No es lo esperable, pero tampoco hay que caer en el fatalismo. Insisto, hay muchos ejemplos de nuestra propia historia, pero más recientes en el continente,
de la falta de acuerdo y la fractura entre el presidente y vicepresidente. No es que el gobierno se vaya a acabar, pero va a perder legitimidad, va a perder fuerza para hacer los cambios en la reforma, van a ocupar energías en la guerra interna y esto al final los ciudadanos terminan pagando la factura por el desencuentro. Esto que denunciaba el vicepresidente Lara de cierta cooptación de los ministerios, una vez conocido el gabinete ministerial, y lo que menciona el vicepresidente es una fuerte presencia de Samuel Doria Medina. Y claro, si uno empieza a revisar y ve que un José Luis Lupo, que era el acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina, se convierte en la especie del superministro, ¿no? Porque el Ministerio de la Presidencia concentra comunicación, concentra este viceministerio de coordinación legislativa y gubernamental, concentra tierras, algo que antes no dependía de presidencia y ahora sí. Entonces es un superministerio que tiene esta función casi de jefe de gabinete respecto a los otros ministros. Un José Gabriel Espinosa, que era el jefe el de equipo económico de Samuel Doria Medina y después de Rodrigo Paz, hoy ministro de Economía, y la ministra de Turismo Sostenible, que según Branko Marinkovic era la gerente del Hotel Los Tajivos, puestos, diríamos, importantes, no menores, y los viceministerios también. Wilson Santamaría, que fue viceministro con Yanine Áñez, era de las filas de Unidad Nacional. El domingo, el día de la posesión, estaba al lado de Samuel Doria Medina y hoy es el otro viceministro que causó un chispazo también con el vicepresidente. Andrea Barrientos era candidata también a diputada uninominal por la Alianza Unidad. En Cochabamba no ganó, ahora es viceministra de Autonomías. Digo, no será mucho. Los exmiristas, a la cabeza de Oviedo de repente, ¿no será realmente que hay una serie de división del Ejecutivo? Considero yo que hay un problema, ¿no? Que no se ha clarificado la correlación de fuerzas al interno del gobierno. Está claro que tenemos un gobierno de alianza, por la misma forma como se organizó la candidatura del PDC bajo el liderazgo de Rodrigo Hielman, y la propia fuerza orgánica disminuida, pero al final que tiene el PDC también, como que ahí hay tres factores de poder en la alianza del presidente, Rodrigo, Edman y el PDC, ¿no? Y posterior a eso también con los aliados para la segunda vuelta, ¿no? Todos recordamos la noche electoral del 17 de agosto, cuando Samuel perdió la posibilidad de entrar al balotaje, anunció su apoyo sin condicionamientos a Rodrigo, ¿no? Para la segunda vuelta, y está claro que esto se ha materializado en términos electorales. Ahora, parece que ahí no ha habido una buena sintonía entre estos tres actores, ¿no? Los dos de origen, inicialmente Rodrigo Hielman, y el adicional, el aliado ya coyuntural en la segunda vuelta, que es Samuel Doria Medina. Y más aún si a esto le sumamos a lo que decías, Diego, que Samuel niega, ¿no?, cualquier alianza por este estigma que hay del cuoteo, de la repartija de pegas, de la evocación al periodo de la democracia pactada, del cual fue parte también Samuel Doria Medina. Entonces trata de alejarse y trata de negar, decir, no, lo eligen por sus méritos. Curiosamente, a los del entorno de Samuel son los que tienen más mérito. Entonces, yo creo que ese discurso no se traga a nadie. Creo que lo más sano es transparentar sin temores, sin miedo, rompiendo los prejuicios que hay sobre la política, porque si algo le hace más daño inclusive que el cuoteo de los partidos y todo, que es detestable, es tratar de tomarle el pelo a la gente. Cuando los políticos subestiman al ciudadano, yo creo que están en un grado peor aún, porque mentirle a la gente es tratar de tomarla por tonta. Y los ciudadanos ya no se tragan aquel cuentito, no, el presidente eligió a los mejores hombres y curiosamente son los de mi equipo. Entonces, yo creo que en esto Samuel tiene todo el derecho de ser parte de una coalición, es la tercera fuerza, electoralmente fue honesto, en la segunda vuelta dijo yo apoyo a Rodrigo, le ha salido bien la ecuación en la segunda vuelta y tiene que ser parte del gobierno.
yo no lo veo esto de ser parte del gobierno como las pegas, sino el propósito. ¿Para qué están ahí? Y yo creo que esta es la parte que no está haciendo bien el gobierno, tratar de engañar a los ciudadanos y no blanquear sus alianzas y sus acuerdos. Y le dan motivos para que Edman Lara tenga discurso y esté desde adentro socavando al propio gobierno. Entonces, en este caso creo que lo primero que hay que hacer, además de una conversación sana, clara, directa entre el presidente y vicepresidente, también clarificar la relación de Samuel, los aliados y fundamentalmente el propósito, para qué están. Lo hemos hablado con usted entre el periodo de primera y segunda vuelta, cómo iba a estar la correlación de fuerza, quiénes iban a ser el bloque de mayorías y minorías. Esto ha quedado muy claro en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero se trata de negar que lo mismo se replique en el Ejecutivo. Tal vez por las tensiones, tal vez por la discrepancia que pueda tener el vicepresidente, o tal vez por el temor a que nuevamente se evoca el tema del pasado, los errores que cometieron los partidos, pero yo creo que estamos en una etapa nueva donde, insisto, lo peor que se puede hacer es tratar de engañar a los ciudadanos. Y vienen las subnacionales, de eso vamos a hablar ahora, porque ahí van a surgir, sin lugar a dudas, otras tensiones y habrá que ver de qué manera esta coalición o diríamos, acordar líneas de trabajo, para que no suene a coalición, no viene a cruzar las subnacionales. Pero en términos fácticos, Vladimir, hasta ahora, más allá de la reducción de 17 a 14 ministerios, aunque el último realmente fue muy desordenado, el tema del Ministerio de Justicia, hoy dicen van a explicar cómo se va a terminar de cerrar este ministerio, pero más allá de esa reducción de 17 a 14 ministerios, fácticamente no ha habido ninguna decisión aún del gobierno. Hoy han anunciado medidas económicas que se darán a conocer. Y si viene un ajuste, que todos hablan de que es inevitable el ajuste, y en lo político, en la interna, viene cocinándose este hervidero de problemas, realmente la va a tener muy complicada, y por eso se entendería que alguna de las decisiones, las más duras, de repente las están pateando para marzo, post elecciones subnacionales, Vladimir. Una forma de entender es aquello, ¿no? Que el gobierno quiere más tiempo para preparar las reformas de mejor manera, que sería entendible, saludable, si esto es así, pero contrasta con lo que ha dicho el gobierno. Lo que pasa es que hay una sensación en una parte de la población que se le está exigiendo demasiado al gobierno cuando tan solo llevan 15 días. Y esto tiene que ver con las propias expectativas que se crean, ¿no? Entonces, el propio presidente creó muchas expectativas, la primera la cumplió, no sabemos todavía en qué términos, habrá que también clarificar aquello, el tema del combustible, no sabemos si eso va a ser sostenible, pero bueno, dijo el 8 de noviembre va a haber combustible y mostró las cisternas entrando, y lo cierto es que las colas han disminuido ostensiblemente en todo el país. Ahora, eso es una garantía de futuro, solamente fue algo muy circunstancial, lo veremos. Pero ese es un punto para el presidente. Ahora, la reducción del gobierno del órgano ejecutivo ha ido a tropiezo. El ministro Lupo ha dicho que esto es provisional y que se está trabajando de mejor manera la estructura del gabinete, la crisis del Ministerio de Justicia de por medio, estas idas y vueltas, lo del Ministerio de Minería, el tema de medio ambiente. Entonces han habido 4 o 5 temas sensibles ahí que han impedido mostrar un ejecutivo renovado, eficiente, meritocrático, con todas las características que se quieren en esta nueva etapa, ¿no? Entonces, como que eso ha quedado postergado o cumplido a media. No se sabe cuántos ministerios quedarán al final, cuántos viceministerios, dónde va a estar la reducción de la burocracia, cuánto significa eso en términos de eficiencia, cuánto de aquello se va a pasar a los gobiernos subnacionales. Entonces hay mucho trabajo, es verdad, pero yo creo que más señales negativas se han dado, no por el tiempo que haya transcurrido, por la exigencia ciudadana, sino por los idas y vueltas y por esta fricción que hay entre el presidente y vicepresidente, y porque la crítica prácticamente sale de ahí. Ahora, el tema más agudo es el tema económico, el que apuntás, Diego, que tiene que ver con la subvención. Yo no lo tengo claro si el presidente tenga
hoy una decisión sobre quitar la subvención. Discursivamente ha ido tanto por un lado y por el otro, aunque en términos de gobierno ha sido más pragmático y que debería seguir los consejos, uno dice, de los propios colaboradores que tienen, que han dicho que hay que quitar la subvención, pero he visto que han matizado mucho los discursos. Y aquí viene el problema. Si te tomas mucho tiempo para realizar y decidir las medidas, pues bueno, puede ser que cuando ya llegue el momento de tomar las medidas no tengas la misma fuerza que cuando salís de las urnas. Y peor aún si el desgaste interno termina deslegitimando al gobierno. Entonces, si le das a la ciudadanía una sensación, por señalar el ejemplo de los combustibles, de que no es necesario quitar la subvención porque la corrupción se llevaba los costos altos y que reordenando la casa alcanza, o peor aún, si la eficiencia, si la disminución en términos de lo planteado electoralmente no se concreta, pues la ciudadanía va a decir: ¿por qué nos piden que nosotros hagamos el esfuerzo? ¿Por qué nos pasan las facturas si el gobierno está igual? No hace ningún esfuerzo. Entonces, la ciudadanía tiene que terminar pagando el costo de esto. Si tenemos un Estado que gasta demasiados recursos, no hace ningún esfuerzo y después a los ciudadanos nos dicen: oigan, ustedes tienen que pagar el costo con la inflación, con la quita de la subvención y otras cuestiones. Entonces, yo creo que este lento proceder del gobierno respecto al ritmo que ellos mismos habían señalado, más el desgaste interno, puede ser que termine generando una falta de legitimidad y fuerza al gobierno para encarar las decisiones más duras que se tienen que tomar en términos económicos. O también lo mismo pasa con la justicia. Si quitas el Ministerio de Justicia, si nombras personas no adecuadas para hacer la reforma estructural de la justicia, pues los corruptos que están administrando la justicia en este país deben estar celebrando, porque obviamente no solo se posterga la reforma judicial, sino que se pierde legitimidad desde el poder político para transformar la justicia. Recuerdo alguna entrevista del entonces candidato Rodrigo Paz, que con papeles en mano decía: este va a ser uno de mis primeros decretos, el domingo voy a estar promulgándolo, que era básicamente el perdonazo tributario, ¿no? Las multas por tema de impuestos, aunque ahora han asegurado que esta semana van a dar a conocer algunas decisiones impositivas en beneficio de aumentar la cantidad de trabajadores formales. Lo dicho es que, más allá de lo que se mencionó en campaña, que en las primeras horas iba a haber decisiones, nos damos cuenta que, o ellos se habrán dado cuenta que no es tan fácil, no es tan rápido y la propia burocracia a veces se lleva puesto a uno. Pero en medio de estas contradicciones que existen dentro del gobierno, hay posturas incluso de ideológicas o de políticas, porque recuerdo que en la segunda vuelta, claro, desde la Alianza Libre decían: Rodrigo es la continuación del masismo y una vez que entre va a seguir toda la misma política económica del MAS. En los hechos está claro que si algo no es parecido al MAS es Rodrigo Paz. Sin embargo, el vicepresidente Lara al parecer tuviese algunas, diríamos, miradas hacia lo popular que Rodrigo Paz, que el presidente, no las tiene, no las comparte, o ¿qué está pasando? ¿Habrá alguna negociación en medio para ver qué políticas se toman y que no sean muy de un lado ni muy del otro? Sí, es verdad, la falta de sintonía entre ellos, además, puede chocar con estas grandes reformas, ¿no? Sigamos pensando en la quita de la subvención de los hidrocarburos. Si el gobierno, el ejecutivo, el presidente y su gabinete toman la decisión de hacer una quita en un posible escenario progresivo, yo no sé si el vicepresidente va a estar de acuerdo o va a ser el primero que se oponga, precisamente por el tema del discurso populista que adquiere. Si bien tanto Rodrigo y Edman en la campaña tuvieron un discurso populista, como esto de decir: no, el primer día quitamos la aduana, y si uno suma todo lo que han dicho, obviamente dice, claro, entre lo irresponsable
y lo que comúnmente se dice en la política, dijeron lo que la gente quería escuchar. Entonces, que es una forma, obviamente, de engañar. Pero más allá, cuando se está en ejercicio de gobierno, ya la realidad es otra. Y puede ser que también haya sucedido eso, ¿no? Que las buenas intenciones choquen frontalmente con la realidad. Pero en este caso, particularmente el presidente tiene experiencia, ha sido senador 5 años, está en el ejercicio público más de 2 décadas, como él mismo dice, conoce el estado tranca, sabía, tenía una percepción, perdón, de la realidad que estaba heredando. Entonces yo creo que él es consciente de todo lo que se ha encontrado. Otra cosa es que ya se le ponga números responsables del robo, del asalto del siglo y todas esas cuestiones, pero todos sabíamos más o menos el diagnóstico de la herencia. En ese sentido yo creo que aquí pueden haber intereses contrapuestos entre que Rodrigo necesita estabilizar la economía y buscar crecimiento posteriormente. El vicepresidente del Estado puede que esté en un plano más personal si no es parte de todas las decisiones. Y en este caso podemos estar ante un escenario repetido del 2021, cuando Morales y Arce pensaron que la próxima elección del 2025, en ese momento, a 4 años vista, era una interna del MAS y lanzaron a aniquilarse uno el otro. Evo no quería que le vaya bien a Arce y Arce quería sacarse del camino a Evo. Colorario, que ambos terminaron triturados por la guerra fratricida que sostuvieron, pero al final quienes volvieron a pagar el costo del desencuentro fueron los ciudadanos bolivianos. Ya sabemos cómo terminó aquello. En este caso podemos estar ante una situación repetida, con sus matices, con sus circunstancias, ante un presidente que tiene la obligación de evitar mayor daño, hacer resurgir la economía, y un vicepresidente que probablemente esté mirando más el 2030 que una responsabilidad política de este mandato. Vladimir, en su criterio, ¿fue un error del presidente no convocar al vicepresidente a la reunión de gabinete, al primer gabinete que hubo? Algo que también el propio vicepresidente fue el encargado de dar a conocer, que solo lo querían para la foto. Sí, sin duda, ha sido un error. Considero que es un error también la forma como se está administrando la crisis. Le dan motivos a Lara. Es verdad que Lara está aprovechando, se está pasando de revoluciones, pero también tiene elementos discursivos que pueden pegar en la ciudadanía. Esta comparación que él hace de que lo ningunean, para hablarlo en términos más populares, y a otro aliado tiene mayor preferencia de trato, pues bueno, es muy evidente, ¿no? Con lo que usted decía anteriormente. En este sentido, creo que Rodrigo tiene que tener claro que su principal aliado, porque no significan una misma cosa, un mismo proyecto, no tienen ni siquiera una visión conjunta, es con Edman Lara, que es su vicepresidente, a no ser que también pueda ser ya una decisión a este momento y que nosotros no conozcamos, el presidente y su equipo, su gabinete, haya tomado la decisión de la ruptura, que en esto no hay que tomarlo en términos fatalistas, pero yo creo que los ciudadanos merecemos que nos digan la verdad. Si el presidente ha visto por todo lo que sucedió en campaña, que el vicepresidente es incontrolable, intratable, una cajita de sorpresa y prefiere gobernar él con su gabinete y sus aliados, pues bueno, yo creo que también tienen que decirlo y tienen que ser honestos con los ciudadanos. En este sentido creo que Rodrigo se equivoca, sí, si piensa que ese es el camino. Al final el gobierno que tienen es fruto de las virtudes de ambos. Yo no comparto con aquellos que dicen que mayor virtud tiene el vicepresidente, pero bueno, creo que eso a ciencia cierta no lo vamos a saber, pero creo que el presidente y vicepresidente están condenados a entenderse, no solamente por la forma como ganaron el gobierno, sino fundamentalmente por la responsabilidad que tienen. No son conscientes de que hay una gran expectativa respecto al gobierno, a lo que puedan hacer, a este inicio de ciclo que significa su mandato, de una época nueva en el país, a no repetir los errores del pasado, pero parece que se han olvidado, y eso es lo más lamentable de todo. Y todo esto se da en un contexto previo a unas elecciones subnacionales. No tenemos más tiempo para hablar de las subnacionales, pero sí quiero convocarlo para que hagamos alguna mesita
de repente multirregional, para ir viendo cuáles son los primeros actores que aparecen o que quieren levantar la cabeza y aparecer en las subnacionales. Pero una última sobre las subnacionales, Vladimir. Estas subnacionales van a tener un tinte, diríamos, casi de plebiscito, no solamente para el gobierno o su posible alianza, o cada uno irá por su cuenta, sino también para otros actores de la política, llámese Evo Morales, Tuto Quiroga, para intentar reunir fuerzas. La última, Vladimir. Rapidito, no lo creo porque el tiempo es muy corto, no nos olvidemos que tenemos la fiesta de fin de año y el carnaval, que en nuestro país significan mucho ambas cosas. Además, esta decisión del gobierno del paquete de medidas fuertes en marzo, yo creo que tiene también un cálculo electoral con aquello, con las elecciones subnacionales o autonómicas que se van a celebrar el 22 de marzo. Entonces, me imagino que el gobierno quiere pasar todo ese trance sin mayores turbulencias de las internas que ya tiene, y también me imagino que es un plazo para tratar de ordenar el órgano ejecutivo y darle una dirección, un rumbo un poco más certero a la administración. Entonces, no creo que se convierta en un plebiscito. Lo que sí advierto es unas ansias de cambio en la ciudadanía, de recambio en los actores políticos. Obviamente no veo de candidatos a gobernadores, alcaldes, a los líderes tradicionales como Evo, Tuto, Samuel. Sin embargo, van a estar ahí sus organizaciones políticas, pero veo que van a florecer muchas más. Lo que sí me preocupa, y lo conversamos para no extenderme en otro momento, es que terminemos con un proceso autonómico caótico, porque veo que el órgano electoral no está administrando este proceso con la solvencia. Hay muchas ya medidas que generan más señales de caos que de certezas, de certidumbre del proceso, y yo creo que si vamos por nuevamente los amparos y estas cuestiones, podemos estar en un proceso nuevamente accidentado que dañe la democracia. Pero como usted dice, estoy dispuesto para cuando me inviten en otra mesa para hablar de este tema.